Buenas noches, mi nombre es Brandon Baltasar. De nuevo vamos a estar leyendo una lectura, conversando acerca de una lectura, la cual lleva por título La economía de México durante la Revolución, desde 1910 hasta 1920, de John Walkman. Esta lectura, nos habla acerca de que, a rasgos muy generales, si durante la revolución se generó un estancamiento, si no, si hubo ingresos de inversión de parte de extranjeros o no, y cómo fue desarrollándose este proceso que desencadenó la Revolución Mexicana. Entonces, hablando de este tema, vamos a dar un poquito de contexto. Hablando de esto, el 20 de noviembre de 1910 se inició una revuelta a nombre del pueblo mexicano en contra del gobierno de México. Después de muchas batallas y varios gobiernos, el 20 de noviembre de 1920 se conmemoró la revolución, esta por primera vez en forma oficial, y se proclamó el triunfo de la Revolución Mexicana. Después de esto, podemos indicar que el problema de interpretación surge básicamente del positivismo que ha dominado las perspectivas históricas de México. Esto por lo menos durante un siglo, y por la fuerza de sus enseñanzas, la abundante literatura que existe sobre la revolución, y poner en énfasis propiamente las cuestiones sociales y políticas que se generaron durante esta historia. Bien, la historia positivista no tiene respuestas para preguntas concretas acerca de cuál era la economía, cómo se pudo soportar el país tanta violencia durante estos 10 años que transcurrieron, si terminó totalmente en 1920 o no fue así, o si hubo algunos otros motivos económicos que la hicieron disminuir. Entonces no se ha llegado a pensar que sin orden puede haber progreso, que sin paz puede haber producción, porque en un mundo de caos, por así decirlo, pues es muy difícil concentrarse en ciertas cosas. Podría dar un ejemplo de la producción de cualquier tipo de bien. Es muy difícil producirla, por ejemplo, en esta pandemia, porque si decimos de un servicio es enfocado a algo que se puede hacer desde tu casa, y lo mandas, como las diferentes plataformas que otorgan los servicios de películas. Generan ellos su carpeta desde un programador en su computadora, y lo pueden reproducir a muchos lugares del mundo. Y directamente los productos si tienen que ir o a alguna industria o algún campo o alguna ciudad en específico que necesitan pues trabajar directamente con este producto. Hablando de 4 autores, le dan un tratamiento importante a estos asuntos económicos. Uno de ellos es Frank Tannenbaum, que analiza cambios en las instituciones socio-rurales y hace proyecciones en forma de tablas de los cambios de la tendencia de la Tierra desde 1910 y principios de 1920 para indicar principales diferencias regionales. También estudia las promesas económicas de la nueva Constitución de 1917 y advierte que no tuvo mucho efecto sino hasta después de 1920, porque se puede decir que se origina en 1917 esta Constitución, pero en el proceso de empezar a construirla, fue hasta 3 años después. Otro de los autores, Marvin Bernstein, clasifica geográficamente las principales compañías mineras y hace una reseña minuciosa de diferentes altas y bajas durante los años de violencia. Lorenzo Meyer investiga la pujante expansión de las compañías petroleras norteamericanas e inglesas en las costas del Golfo,
durante la época de oro de la industria de México, que es lo más notable, es la diferencia que hace Friedrich Carr sobre los principales intereses ingleses, norteamericanos, franceses y alemanes en la banca: el comercio, los transportes, servicios públicos, minerías, petróleo, la agricultura y la ganadería. El petróleo es muy importante porque es un, un producto que tuvo un gran auge en ese momento. También podemos indicar que, bueno, exponen claramente la distribución geográfica y la forma en que a veces planearon la violencia en vez de padecerla. Asimismo, establecieron diferencias geoeconómicas entre los orígenes sociales de las diferentes facciones revolucionarias y contrarrevolucionarias, y explican las razones geoeconómicas de sus diversas políticas extranjeras. Siguiendo con esta lectura, bueno, otro punto importante es que los estudios sobre la población y otras industrias, así como de bienes de consumo y temas agrarios en específicos, constituyen un buen material de reflexión para los historiadores orientados hacia la economía, pero con excepción del libro de Arturo Warman, sobre la gente del campo del estado de Morelos. Ninguno le presta constante atención a los procesos productivos que fueron generados en ese momento. También podemos indicar que si por casualidad analizan la revolución otros economistas, estos se refieren a ella muy por encima de dar por cabida a tratamientos circunstanciales de cuestiones superiores, pese a la demanda de obras con un enfoque más histórico. La regla es que mientras más creciente es un estudio, más reciente es un estudio, menos histórico resulta. Menos histórico porque, bueno, le dan un enfoque diferente porque no vivieron directamente en esa época. Es un supuesto que pues no hay forma de comprobar. Sí se pueden dar detalles referente a citar autores pasados, pero nada que pueda ser de gran utilidad, nada, ninguna cita nueva por parte de estos nuevos autores. Por eso es que es menos histórico. Entonces podemos hablar referente que fue analizada críticamente la literatura histórica y económica, conteniendo lo siguiente para sugerir varias tesis interesantes. La primera hablaba acerca de, independientemente del desorden y la violencia, de 1910 a 1920, ¿funcionó la economía mexicana? ¿Qué podrían argumentar? Que era una economía predominantemente capitalista, aunque no estable, porque, bueno, los burgueses tenían a obreros trabajando, los campesinos eran explotados. Entonces puede ser una muy buena tesis. La siguiente nos puede dar otro punto de vista. Esta habla acerca de las circunstancias del ramo productivo durante la revolución, que eran muy diferentes en cada región y año con año. En general eran más violentas las regiones centrales del norte y sur, en particular en las áreas de ferrocarriles, minería, ganadería, algodón y azúcar. ¿Por qué podría generarse más violencia en estas regiones? Si recordamos, en la lectura pasada indicaba que las regiones central, el norte y el sur también, pero más la región central, era un punto en específico en donde llegaba mucha mercancía. Había trueque, por llamarlo de una forma, o también mucha venta de mercancía. Entonces se ponía violenta porque esta revolución no había quien trabajara para hacer llegar esas mercancías, o quien moviera esas mercancías, o que llegaran en cierto determinado tiempo esas mercancías a estos lugares. Entonces hacía que esas zonas se volvieran violentas, literalmente como lo indica, en áreas de ferrocarriles, minerías, ganaderías, algodón y azúcar. Ok, bueno,
El siguiente habla acerca de la población que no pudo crecer durante esta década. ¿Por qué podría ser? Pues directamente por las muertes proporcionales que se generaron durante esta revolución, así como la emigración a los Estados Unidos, que fue aumentando de forma considerable, sobre todo en la región del centro norte. Otra de estas tesis es la emigración, el reclutamiento, y el recogimiento a niveles de subsistencia. Esto hablando de que en centros fabriles aumentó la oferta y la demanda. Y es lógico que haya aumentado. ¿Por qué? Genera que si no hay mano de obra, pues lógicamente aumenta la demanda este de trabajadores. Las empresas quieren más gente que pueda producir sus productos para ellos llevarlos a la venta. Entonces es por eso que, bueno, era muy importante siempre mantener cierta cantidad de personas trabajando para estas empresas. También, bueno, hubo muchos cambios en el uso de tierra que ocurrieron en diferentes partes de México, pero en las regiones del centro norte fue más extensamente, donde la sierra prácticamente se devolvió a los lagartos y a los halcones y se desarrollaron granjas en las malezas. Bien, el ganado vacuno, las ovejas y las cabras se agotaron. ¿Por qué? Porque, bueno, buscaban únicamente satisfacerse y no se preocuparon por la reproducción de estos mismos. Entonces, de nuevo, habría que traerlo de otras partes para empezar una reproducción de estos animales y empezar a solventar el consumo de los mismos. Otro punto que nos habla, o otra tesis, es la destrucción y el deterioro físico de los ferrocarriles, que fueron graves después de 1913. Esto resultó mucho más costoso usar el ferrocarril. Fueron destruidos literalmente por militares y políticos que, bueno, estimularon los mercados negros y la extorsión. Entonces, si estas se duplicaron durante esa década, la cantidad de mulas y burros empezaron a usarse también los camiones y los aeroplanos. Un punto más es que debido a la guerra en algunos lugares se cerraron muchos talleres de artesanías. Claro, se abrieron en otros muchos lugares, pero bueno, lo ideal era que se hubieran abierto pero sin cerrar los anteriores. Esto no se pudo debido a esta revolución. Los problemas de transporte provocaron grandes desplomes en la mayoría de los centros manufactureros de las provincias del norte y del centro. Esto en 1913, como les vuelvo a repetir. Recordemos que nos indicaban que en el centro era muy importante el que llegaran las mercancías para poder producir ciertas cosas. En las industrias, principalmente de los transportes, minerías, imprentas, electricidad y textiles, al igual que entre los empleados comerciales, se organizaron sindicatos y trataron de confederarse a nivel nacional. ¿Esto por qué? Por miedo de perder su empleo, no de perder su empleo, sino de perder el ingreso que tenían hacia su familia, porque pues prácticamente de ellos dependían. Entonces empezaron a generar formas de organizarse para que no pudieran despedirlos tan fácilmente. El colapso del sistema bancario en 1914 dispersó la autoridad financiera en 1915 y 16, obligó a que se improvisaran créditos y esto le permitió a los constitucionalistas, quienes controlaban los principales centros comerciales, librar económicamente una de sus más duras campañas militares. Los costos de reproducción se elevaron en todo el país. Esto es básicamente un resumen de todos los puntos que se dieron, que se aumentan los costos de producción en todo el país, pero por diferentes razones de las diferentes regiones. No tanto
ni por tanto tiempo en algunas regiones como en otras. En general, esta economía que ya se desarrollaba con desigualdad, la revolución redistribuyó las fuerzas productivas a través de regiones y sectores todavía con mayor desigualdad. En teoría, esto debe de haberse fomentado en las empresas y en las negociaciones. Se dieron interpretaciones modernas de esta revolución. Una de estas la dio Alfonso Tejas Sabre, que habla acerca de las tendencias hacia la independencia económica y las reformas agrarias y al trabajo. Esto advirtiendo que Carranza introdujo en México los métodos más avanzados de la ciencia y la industria moderna. Perdón. La Constitución de 1917 fue una declaración de aspiraciones. La lucha para alcanzarlas solo iba a comenzar en 1920. Podemos indicar que Howard Klein se refiere a los 10 años de 1910 a 1920 como un proceso demoledor en el que la economía estaba empantanada, porque fue muy difícil este lapso de tiempo para poder prosperar en México. Moisés González Navarro, otra persona que ha persistido en la conclusión de que la historia económica de México durante la Revolución no significó más que muerte, pérdidas y destrucciones, también habló que el auge petrolero en Tampico, fue significativo, que tuvo mucho que ver en estos momentos y que fue algo que consolidó a México como como si fuera uno de los principales distribuidores de este líquido vital, que no vital sino muy necesario para ciertas industrias y ciertas actividades, que era el petróleo. La verdadera revolución fue más bien el movimiento de las masas anticapitalistas en el conflicto de 1912 a 1915, hablando de campesinos que esperaban restaurar una economía precapitalista, trabajadores que querían realizar un sueño también poscapitalista, es decir, había campesinos que querían dejar de ser campesinos, regresar a lo que era antes el tipo de comercio, que podríamos indicar que trabajaba cada quien para sí mismo, no para alguien más. Y había también quien no quería eso, que quería que alguien más trabajara para ellos y que todo eso que trabajaban fuera suyo. Entonces también llegaron a definir de esta manera la revolución. Hay otro personaje que se llama Morris Singer, que declaró abiertamente que era inútil hablar del desarrollo económico durante la Revolución de 1910. En las luchas resultantes ya perdieron la vida alrededor de 1 millón de mexicanos. Contra este hecho no tiene importancia el declive concomitante de la producción nacional. Marx Link hace este mismo juicio. Habla acerca de la destrucción que se forjó entre 1910 y 1920, que fue tan desastrosa que económicamente se perdió la década, decayó la producción de casi todos los bienes de consumo, la industria petrolera y que la industria petrolera fue el único punto brillante que hubo en esos momentos. También, creo yo que además de este comentario, de que este comentario es muy correcto, también se puede afirmar que es algo obvio el declive económico que se originó en esos momentos. Es algo similar a lo que acontece en estos momentos con la pandemia, pues esta no nos puso un stop muy grande y no fue pues a una región en específico, fue al mundo entero. Y hablando del mercado que se desarrolla a lo largo de generando
un nuevo declive económico generalizado, porque bueno, como les vuelvo a comentar, el paro de las actividades económicas fue global, tal vez no en el mismo momento, pero sí fue en momentos amplios y consecutivos. Hace poco también Manuel Goyas y Alberto García Rocha repitieron la sapiencia convencional acerca de la pérdida de la población, los daños a los ferrocarriles y la declinación de los productos agrícolas y el ganado. El periodo revolucionario, insisten, fue un estancamiento asociado con inflación acelerada, deterioro de salarios y de desempleo. Este desempleo que bueno era muy importante para muchas personas, pero que muchos otros era lo que buscaban eliminar este empleo que había para poder ser libres de cierta forma, trabajar únicamente para sí mismos. Hay una interpretación reconocida por los acuerdos entre historiadores y economistas que es clara, lógicamente pasa por una serie de tres fases distintas. En la primera en 1980 a 1910, que habla acerca de la economía, que la economía dependía en el exterior de Gran Bretaña y Estados Unidos, pero que al interior estaba confiada a haciendas en las que se desperdiciaba la tierra, el capital y la mano de obra. La tierra no era explotada de la manera adecuada, el capital era desperdiciado, solo lo ganaban unos cuantos y pues la mano de obra era explotada literalmente. La segunda es entre 1910 y 1920, esto hablando de una revolución que destruyó la antigua organización económica. Y la tercera habla de un sobrevino habla de que sobrevino la fase constructiva al repudiar el abandono del institucionalismo anterior. Los marxistas y los neoclásicos reanudan los lineamientos y lenguajes respectivos. Solís, un historiador, calcula que en 1921 a 1940 el PIB del crecimiento real per cápita tuvo un promedio de 2.4% anual durante estas 2 décadas. Entonces, también hablan de que bueno, hubo un cierto aumento en esta cantidad. De hecho, también las autoridades prevalecientes afirman que la destrucción que ocasionó la revolución fue una inversión social como de renovación urbana. Algunos otros institucionalistas afirman que la revolución representada por el Estado les liberó recursos sin restricciones a los mexicanos para que decidieran cómo usarlos y que sabiamente se decidieron por una economía mixta en la que cooperarían tanto los empresarios particulares como el Estado. Esta fue una buena decisión porque de cierta forma regulaban esta explotación que se generaba, pero claro, sin dejar nunca de tener mano de obra. La explicación inmediata, por lo menos a partir del principio de del siglo, la historia económica de México ha dependido en gran parte y cada vez más de la función histórica de la economía de Estados Unidos. Una segunda objeción se refiere al concepto común del crecimiento, como lo han señalado ciertas personas en otras áreas. El crecimiento solo registra los cambios en los productos que se miden en dinero. Entonces no podríamos dar una perspectiva amplia de si hubo o no crecimiento, porque había muchas otras cosas que no se cuantificaban en forma dineraria. La tercera objeción se refiere a la diferencia que hizo la revolución en la forma de producir del país. Hablamos acerca de las sociedades de empresas regionales y nacionales creadas durante la revolución que promovieron políticas para proteger empresas contra la competencia y no para aumentar la productividad. Esto, bueno,
podría calificarlo como bueno y malo, pero ¿por qué hacer esto? Nos pueden dejar muchas dudas esta situación, pues que si buscan hacer crecer sus empresas, pero a costa de qué. ¿Acaso es que otras empresas no compiten, de que no compitieran, de ser los únicos dueños de ese recurso, crear monopolios, este, que generan sí grandes empresas, pero también siento que pudieron haber opacado a muchas más que pudieron haber traído mucho recurso a nuestro país, justamente mexicano, o sea, sin la necesidad de inversión extranjera, pero pues que no se les permitió, que se les puso el pie de cierta manera para evitar que crecieran. Eh, es pues bueno y malo, porque muchas empresas mexicanas sí crecieron exponencialmente y no solo en México, sino a lo largo del mundo, pero ¿por qué, ¿por qué solo ellos? ¿Por qué no dejar que alguien más lo hiciera? Tal vez tendríamos una economía más sólida en estos momentos. Esta fue el video de la economía de México durante la revolución de 1910 a 1920 de John Walkman Jr. Y bueno, mi nombre es Brandon Baltasar, les reitero, y agradeciéndoles por prestar atención y también pues de nuevo pidiendo disculpas si se llegó a escuchar algún sonido alterno a lo que bueno se está hablando en estos momentos. Que pase buena noche.